Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profe de Geografía, y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Un Profesor. Espero sinceramente que hoy tengáis muchas ganas de aprender, porque el tema de hoy es bastante importante, y es que estamos a punto de trabajar y entender uno de los, digamos, grupos o organizaciones más poderosas del mundo, sin lugar a duda. Y es que hoy, clase, hablaremos del G20, que no es otro que básicamente el mayor foro mundial de economías y finanzas, entre otras cosas. Pero bueno, ¿estamos listos? Dentro del vídeo. Muy bien, vayamos como siempre a comenzar por lo más importante y lo más básico. ¿Cómo definimos el G20 y por qué es tan importante? Pues bien, el G20 es el grupo, insisto, de los países más poderosos del mundo que representan, por cierto, el 85% de la economía mundial. Incluye también las mayores potencias industriales como por ejemplo Estados Unidos, Alemania y países con economías todavía emergentes como son por ejemplo Brasil, China, entre otros. Y en sí, como he comentado antes y a modo de esclarecimiento, se trata del mayor grupo o el mayor foro económico y financiero del mundo, entre otras cosas, insisto. Pero bueno, hasta hace poco había sido una cumbre donde se reunían los diferentes ministros de cada país junto con los presidentes de los bancos centrales. Pero también, debido a la crisis económica global, se le ha dado un nuevo rol y tras la primera reunión de jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en noviembre en Washington. Pero bueno, no me alargo. Ya hemos entendido un poquitín lo básico y sabemos lo que es, en esencia, pero ¿por qué le damos tanta importancia y tiene tanto peso? Pues bien, principalmente por la importancia de quienes lo componen. Es que así, para que nos entendamos, el G20 está compuesto por 19 países más la Unión Europea, de ahí el nombre. En sí, los Estados miembros son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que son unos cuantos integrantes muy interesantes, ¿vale? Y entre ellos la Unión Europea está también como bloque, representada a través de las presidencias rotatorias del Consejo de Ministros y también representados por el Banco Central Europeo. Dicho todo eso, y como nota importante, en su conjunto, todos estos grupos representan cerca del 90% del Producto Interior Bruto Mundial, el 80% del comercio global y 2/3 de toda la población total. Ya vamos viendo un poquitín por dónde van los tiros, ¿no? Y por qué es tan importante, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Después de todos estos datos, un poquitín, ¿vale? Vamos ahora en sí a preguntarnos un poquitín por qué fue creado y a qué se debe su nacimiento. Es que veamos, el G20 en sí nació en 1999 como una respuesta a la crisis financiera de finales de los 90. Y así entonces, su primera reunión se realizó en diciembre, entre el 15 y el 16 de ese mismo año, en el propio Berlín, ¿vale? En este contexto, entonces, también su surgimiento estuvo motivado también por el reconocimiento de que los países principales emergentes no estaban adecuadamente representados en los organismos financieros internacionales. Si bien también, sumando a eso, su función a día de hoy ha ido variando y cogiendo importancia de muchos tipos hasta la fecha de hoy, insisto. Pero bueno, no solo eso, sino que también en su idea, en su origen, destacamos el objetivo de ampliar también el diálogo, las conversaciones, entre asuntos claves de la política económica y financiera entre economías que pueden ser sistemáticamente significativas y también para promover la cooperación para alcanzar un crecimiento sustentable y sostenible, por supuesto, que beneficie a todos. Asimismo, por otro lado un poquitín también y ahondando, profundizando en estos objetivos, a día de hoy el G20 es también un espacio único que hace frente a los desafíos globales, de alguna manera, a través de una cooperación económica y política que suele ser muy efectiva y de la promoción de acciones concretas que impacten en sus Estados miembros y en los demás actores internacionales. Entonces, a esta capacidad resolutoria, que ya está aprobada ya frente a la anterior crisis económica, se le suma un liderazgo efectivo y la adopción de decisiones en temas de relevancia global. Eso sí, hemos de aclarar también en este contexto de decisiones que el G20 en sí no es un organismo internacional, ¿vale? Por lo que no dispone de órganos ni de un consejo ejecutivo como tal, ni una secretaría permanente, ¿vale? Entonces, sus decisiones no son jurídicamente vinculantes para sus miembros, ¿eh? Y comentar también que la presidencia del foro es rotativa y dura un solo año. Muy bien, una vez explicado un poquitín todo esto y por hacer una pequeña referencia a lo que afecta a día de hoy, ¿vale? Entre los temas que comentamos, por ejemplo, tenemos siempre asuntos que suelen ser delicados entre los miembros. Hablamos, por ejemplo, de la relación entre China y Estados Unidos, es un tema que se ha tratado mucho. O, por ejemplo, en la 17ª reunión del G20, que se celebró en Bali, ¿vale? Los temas, por ejemplo, fueron la inflación, la crisis económica,
la guerra de Ucrania, la amenaza nuclear, la subida de precios, entre muchos otros, ¿vale? Y todos estos temas estuvieron presentes como algunos de los temas ante el temor de una recesión global. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya podido ayudar y así nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!